Imagina despertar un día y descubrir que nada de lo que te rodea, ni tus recuerdos, ni tu historia, ni siquiera tú, es real. Que cada palabra, cada sensación, cada pensamiento, fue codificado por alguien o algo. Y si te dijera que algunos de los más brillantes científicos y filósofos del mundo creen que ya estamos dentro de una simulación, quédate conmigo. Al final de este vídeo, podrías ver la realidad de una forma que jamás imaginaste. Capítulo 1. El eco de una sospecha. ¿Qué es la realidad? Es una pregunta que parece simple, hasta que intentamos responderla. Mira a tu alrededor. Todo parece tangible. Tu casa, tu cuerpo, tus pensamientos. Pero, ¿cómo sabes que lo que estás experimentando es verdaderamente real y no simplemente una construcción? Desde hace siglos, esta inquietud ha rondado la mente humana. Platón, en su famosa alegoría de la cueva, nos habló de hombres encadenados viendo sombras proyectadas en una pared, creyendo que eso era todo lo que existía. Desde su prisión, esa ilusión era su única verdad. Y ahora, más de 2000 años después, una pregunta aún más inquietante resuena con fuerza. ¿Y si nosotros también estamos mirando sombras? Hoy lo llamamos teoría de la simulación. Y no se trata solo de una idea tomada de una película como Matrix. De hecho, esta hipótesis ha sido discutida por algunos de los pensadores más influyentes de nuestra era. Imagina esto: una civilización tan avanzada que puede simular una realidad completa, hasta el más mínimo detalle. Un entorno tan sofisticado que sus habitantes jamás sospecharían que están dentro de una ilusión. Ahora pregúntate, ¿cómo sabríamos si somos parte de esa simulación? Puede sonar como ciencia ficción, pero no estás solo si alguna vez has sentido que algo en este mundo no termina de encajar. Como si hubiera un leve desajuste entre lo que vivimos y lo que debería ser. Como si, en el fondo, algo nos susurrara que hay otra capa oculta bajo la superficie. La filosofía, la física cuántica y la informática se han unido en las últimas décadas para explorar esa posibilidad. Ya no se trata solo de creencias espirituales o películas de Hollywood. Hoy, la ciencia comienza a rozar los bordes de un misterio profundo. ¿Y si la realidad no es más que una proyección? ¿Y si lo es? ¿Quién la proyecta? ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Tal vez no somos los primeros en hacernos estas preguntas. Tal vez, desde hace siglos, otros también sintieron ese eco. Ese leve zumbido en el fondo de la conciencia que nos hace detenernos por un instante y mirar alrededor con otros ojos. Como si algo no cuadrara del todo. Como si estuviéramos dentro de una historia, sin saberlo. A lo largo de este viaje, vamos a explorar ideas fascinantes y desconcertantes. Vamos a hablar de filosofía, de ciencia, de código, de glitches en la realidad y de patrones tan perfectos que parecen obra de una mente más allá de la humana. Prepárate para mirar el mundo como nunca antes lo habías hecho, porque a partir de ahora, todo podría cambiar. Capítulo 2. La trampa del código. Imagina un mundo tan avanzado que, en lugar de mirar hacia las estrellas, decide mirar hacia su propio pasado, y no con libros ni archivos, sino creando una réplica completa, un universo virtual tan detallado que cada átomo, cada pensamiento, cada vida, cobre existencia dentro de un sistema controlado. A esto, el filósofo Nick Bostrom lo llamó una simulación ancestral. En 2003, desde la Universidad de Oxford, Bostrom propuso un argumento que aún sacude las bases de la filosofía moderna. Su premisa es inquietantemente simple, pero devastadora en sus implicaciones.
Si una civilización puede crear simulaciones realistas de sus ancestros, y si estas simulaciones son numerosas, entonces la probabilidad de que nosotros estemos viviendo en la realidad original se reduce casi a cero. Pero vayamos paso a paso. Bostrom nos propone una especie de trilema, un triángulo lógico del cual, inevitablemente, uno de sus vértices debe ser cierto. Las civilizaciones se autodestruyen antes de poder crear simulaciones tan avanzadas. Puede ser por guerras, colapsos ecológicos, inteligencia artificial descontrolada. El punto es que nunca llegan a ese nivel. Las civilizaciones que se alcanzan ese nivel simplemente eligen no hacer simulaciones. Tal vez por ética, aburrimiento o quizás porque descubren algo perturbador al intentarlo. O bien, estamos ya dentro de una simulación. No hay un cuarto camino. Y si aceptamos que la humanidad ha progresado exponencialmente en solo unas décadas, pasando de computadoras del tamaño de habitaciones a inteligencias artificiales que crean mundos enteros, entonces no es descabellado pensar que en el futuro alguien, en algún lugar, tenga la capacidad de crear universos simulados tan complejos como el nuestro. Y si pueden hacerlo, porque solo crear uno, probablemente crearían millones. Millones de versiones con ligeras variaciones. Simulaciones dentro de simulaciones, como muñecas rusas que se anidan unas dentro de otras. Ahora piensa en esto. Tú, que estás escuchando esto en este momento, podrías ser parte de una de esas realidades. No la original, no la base. Solo una entre miles, o millones, y sin embargo, tu vida parece auténtica. Tus emociones son reales. Tu dolor, tu alegría, tus recuerdos, todo eso lo sientes con absoluta certeza. Pero si una simulación es lo suficientemente avanzada como para replicar eso, entonces la línea entre lo real y lo artificial se vuelve irreconocible. Y eso, precisamente, es lo que hace tan poderosa esta teoría. Elon Musk. Sí, ese Elon Musk dijo en una entrevista que las probabilidades de que estemos en la realidad base son una en miles de millones. Neil deGrasse Tyson, por su parte, le da una probabilidad de 50/50. Y aunque no todos están de acuerdo, lo cierto es que esta idea ya no se limita a la ciencia ficción. Ha entrado con fuerza en el terreno del pensamiento serio. Pero aún hay algo más inquietante. Porque si estamos dentro de un programa, entonces hay un código. Y si hay un código, ¿podría ser descifrado? Esa pregunta nos abre la puerta a lo inimaginable, a la posibilidad de descubrir indicios dentro del sistema, huellas de su arquitectura, pequeñas grietas por donde se filtra una verdad más grande. Y como veremos en el próximo capítulo, puede que esos indicios ya estén aquí. Capítulo 3. Glitches en el velo. Hay momentos extraños. Momentos fugaces en los que algo no encaja. Ves un objeto en un lugar y luego ya no está. Escuchas una frase que juras haber oído antes. Sientes que ya has vivido una situación que apenas acaba de suceder. Lo llamamos déjà vu, pero ¿y si fuera algo más? Algunos creen que estas anomalías no son simples errores de percepción, sino señales. Glitches. Fallos en el sistema. Pequeñas grietas por donde se asoma la posibilidad de que nuestra realidad, como la de un videojuego mal renderizado, está hecha de código. Uno de los que creyó esto con firmeza fue Philip K. Dick, autor de obras que inspiraron películas como Blade Runner, Minority Report y El hombre en el castillo. Dick no solo escribía ciencia ficción.
Aseguraba haber experimentado realidades paralelas. Veía superposiciones del mundo real, como si diferentes versiones del mismo universo se proyectaran unas sobre otras. Afirmaba haber vivido en más de una línea temporal. Y en ese mismo espíritu surgió algo que a muchos les resulta perturbador: el efecto Mandela. Se llama así porque miles, quizás millones, de personas recuerdan vívidamente que Nelson Mandela murió en prisión en los años 80. Cuando en realidad fue liberado, vivió muchos años más y falleció en 2013. ¿Qué es lo inquietante? Que la gente recuerda haber visto incluso su funeral en televisión. No se trata de simples errores aislados, son recuerdos colectivos, masivos, detallados, y no solo con Mandela. ¿Recuerdas a los Berenstein Bears? Bueno, nunca existieron. Se llaman Berenstein con A. El millonario del Monopoly con monóculo nunca lo tuvo. Darth Vader diciendo: Luke, yo soy tu padre. Jamás lo dijo así. Mirror, mirror on the wall. En realidad es Magic Mirror on the wall. Brasis en la novia de Joes en Monraker nunca los tuvo. Son pequeñas cosas, detalles, pero tan profundamente impresos en la memoria colectiva que su contradicción provoca una especie de colapso interior. ¿Cómo pueden millones de personas compartir el mismo recuerdo falso? Una explicación es simple: la mente humana se equivoca. Nuestros recuerdos no son registros perfectos, sino construcciones. Fragmentos reconstruidos cada vez que los evocamos. Pero otra posibilidad, más desconcertante, es que estas discrepancias sean señales de realidades divergentes, de líneas temporales que han sido modificadas, y que, por algún motivo, nuestra conciencia guarda restos de versiones anteriores. Philip K. Dick pensaba que el déjà vu era exactamente eso, un error de actualización. Una corrección de código en nuestra simulación que deja rastros en la experiencia. ¿Y si hay actualizaciones constantes del sistema? ¿Y si nuestra percepción falla no por error nuestro, sino porque algo cambió sin que lo sepamos? Como cuando un videojuego se actualiza sin avisarte y de pronto los objetos han cambiado de lugar, los colores ya no son los mismos, o un personaje actúa de forma distinta. Tal vez por eso a veces sentimos que el tiempo no fluye como debería, que los días se repiten, que el mundo, aunque familiar, tiene algo extraño, como si no fuera exactamente el mismo de ayer. Claro, los escépticos tienen respuestas para todo esto. Dicen que es sesgo cognitivo, pareidolia, confabulación, que el cerebro busca patrones donde no los hay. Pero tal vez eso también sea parte del sistema. Porque si hay algo que un buen simulador haría, es proteger su código. Y justo cuando creemos haber llegado a lo más profundo, descubrimos que todo, absolutamente todo, podría estar regido por patrones aún más inquietantes. Patrones tan perfectos, tan universales, que parecen salidos de un diseño más que del caos. De eso hablaremos en el próximo capítulo. Capítulo 4. El patrón detrás del caos. ¿Has notado que, en medio del aparente desorden del mundo, hay estructuras que se repiten con una precisión inquietante? Desde el giro de una galaxia hasta la forma en que crece una hoja, desde la concha de un caracol hasta las proporciones de nuestro rostro.
Todo parece seguir reglas matemáticas, reglas invisibles, constantes, casi como si alguien las hubiese escrito. Uno de esos patrones es el número áureo, también conocido como la proporción divina, o simplemente 1618. Se obtiene de una fórmula matemática que aparece una y otra vez en la naturaleza, en las ramas de los árboles, en las espirales de los caracoles, en las semillas del girasol, en los huracanes, en la forma del ADN. Y, sí, en el cuerpo humano también. Y detrás de esa proporción hay una secuencia aún más fascinante, la serie de Fibonacci, un patrón numérico en el que cada número es la suma de los dos anteriores. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Una sucesión aparentemente simple, pero que se manifiesta en miles de formas en el universo. ¿Una flor? Sus pétalos casi siempre siguen la serie de Fibonacci. 3, 5, 8, 13. Las espinas de una piña, Fibonacci. Las órbitas de los planetas, otra vez. No es solo hermoso, es constante. Tan constante que uno se pregunta, ¿esto es un accidente o es un lenguaje? El físico Max Tegmark ha dicho que todo en la naturaleza es matemático. Y cuando algo se comporta matemáticamente, también puede ser programado, incluso a nivel microscópico. Las dimensiones de la hélice del ADN, por ejemplo, respetan la secuencia de Fibonacci. 34 angstroms de largo por 21 angstroms de ancho. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero entonces, ¿cómo explicamos que el mismo patrón se repita en una galaxia entera? ¿Y si estas repeticiones no fueran casuales? ¿Y si son pistas? Como líneas de código que se repiten porque están diseñadas para mantener el sistema funcionando. Algunos escépticos dicen que los humanos simplemente somos buenos para encontrar patrones, incluso donde no existen. Que estamos programados para eso. Pero esa afirmación encierra una paradoja fascinante. ¿Y si estamos programados para ver patrones, porque realmente estamos dentro de un programa? Un entorno artificial necesitaría orden. Necesitaría fórmulas que se repitan, constantes que gobiernen la materia, la energía, el tiempo y la conciencia. Y eso parece ser exactamente lo que encontramos en cada rincón del universo. Lo que para algunos es belleza, para otros es evidencia. Evidencia de que hay reglas. Y si hay reglas, ¿quién las escribió? A medida que vamos desentrañando estos misterios, se vuelve cada vez más difícil sostener la idea de un universo puramente aleatorio, y cada vez más fácil considerar que, tal vez, estamos viviendo dentro de algo mucho más complejo. Pero si todo esto fuera una simulación, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo se gestionaría un mundo entero a nivel de cada átomo y cada pensamiento? La respuesta, sorprendentemente, podría estar en cómo operan los videojuegos más realistas que hemos creado. Y eso lo exploraremos en el próximo capítulo. Capítulo 5. Renderizando el universo. Imagina que estás jugando un videojuego. Te mueves por un mundo tridimensional. Avanzas, giras, exploras. Todo parece sólido y real, pero en realidad lo único que la consola está procesando en tiempo real es lo que estás viendo. Nada más. El edificio que está a lo lejos, el bosque detrás de la colina, el interior de una casa cerrada, no existen. No hasta que te acerques. Solo entonces el sistema los renderiza, es decir, los construye visual y funcionalmente, porque ahora forman parte de tu campo de percepción.
¿Y si nuestro universo funcionara igual? ¿Y si lo que consideramos real se actualiza solo cuando lo observamos? Esto, que suena sacado de un juego de ciencia ficción, es precisamente lo que sugiere uno de los experimentos más extraños y fundamentales de la física cuántica, el experimento de la doble rendija. Y créeme, esto es real, muy real. Cuando lanzamos partículas, digamos electrones, hacia una barrera con una sola rendija, se comportan como cabría esperar. Pasan por el agujero y se agrupan en una franja detrás. Pero cuando hay dos rendijas abiertas, ocurre algo asombroso. Si lanzamos partículas una a una, sin que se toquen entre sí, terminan formando un patrón de interferencia, como si fueran ondas, no partículas. Es decir, se comportan como si estuvieran pasando por las dos rendijas al mismo tiempo. ¿Cómo es eso posible? Los científicos, desconcertados, decidieron entonces observar el proceso más de cerca. Colocaron detectores en las rendijas para ver por cuál pasaba cada electrón. Y ahí sucedió lo impensable. El patrón de interferencia desapareció. Los electrones, al ser observados, dejaron de comportarse como ondas y empezaron a comportarse como partículas otra vez. En otras palabras, el simple hecho de mirar cambió el resultado. La materia pareció tomar una decisión. Si me observas, actúo de una forma. Si no lo haces, actúo de otra. Esto no tiene sentido en la física clásica, pero en la cuántica, sí. Y algunos creen que este comportamiento tiene una implicación aún más profunda. La realidad se construye bajo demanda, exactamente como en un videojuego. La simulación no gasta recursos procesando lo que no estás mirando. Solo renderiza lo que necesitas en el momento en que lo necesitas. Y esto no es solo teoría. Cuando el físico John Wheeler propuso su versión del experimento, el experimento de elección retardada, demostró que incluso si la decisión de observar se tomaba después de que la partícula pasaba por las rendijas, ésta cambiaba su comportamiento hacia atrás en el tiempo, como si la partícula supiera que iba a ser observada. Es lo que algunos llaman retrocausalidad, el futuro afectando al pasado. Imagina por un momento lo que eso implica, que nuestras decisiones en el presente modifican el pasado de la materia. ¿No es eso exactamente lo que esperaríamos en un sistema programado? Un sistema que se ajusta, que optimiza recursos, que responde en tiempo real según lo que el usuario, es decir, tú, está haciendo. Y si eso es así, entonces puede que la realidad no sea continua ni completa, sino una ilusión bien construida, desplegada paso a paso, imagen a imagen, momento a momento. Esto también explicaría por qué no vemos vida en otros planetas. Quizá no estén renderizados aún. Quizá la simulación solo se enfoca en nosotros. Y cuando por fin enviamos sondas o telescopios a mirar, solo entonces la información se genera, como un mapa que se completa a medida que caminas. Y si todo esto te suena demasiado alocado, espera, porque en el próximo capítulo veremos que el código, el verdadero código del universo, podría ya estar a la vista. Capítulo 6. El código oculto. ¿Qué pasaría si, al estudiar los bloques fundamentales de la realidad, encontráramos algo inesperado? No átomos, ni partículas, ni campos cuánticos, sino código. Eso fue, precisamente, lo que descubrió el físico teórico James Gates mientras estudiaba las ecuaciones más avanzadas de la física, las de la teoría de cuerdas, una de las candidatas más serias a unificar todas las leyes del universo. Gates encontró algo desconcertante.
fragmentos de código binario ocultos en las ecuaciones. No cualquier código. Código de corrección de errores. El mismo tipo que usamos hoy en los navegadores web o en las transmisiones digitales para asegurar que los datos lleguen completos. ¿Cómo es posible? ¿Qué hace un algoritmo de corrección de errores escondido en la estructura matemática del universo? O lo ponemos de forma más clara. ¿Por qué hay software dentro del hardware de la realidad? La única explicación coherente, aunque inquietante, es que lo que percibimos como universo físico no es más que una representación, una interfaz. Debajo de ella hay líneas de código. Como en un videojuego, lo que vemos es una animación. Pero lo que realmente sostiene esa animación es un conjunto de instrucciones invisibles que definen cómo debe comportarse cada elemento. Y esto va más allá de una simple metáfora. En 2017, un grupo de científicos logró almacenar código informático dentro de moléculas de ADN. Es decir, logramos insertar lenguaje digital en la estructura misma de la vida. ¿Y si alguien ya lo hizo antes que nosotros? A medida que nuestra tecnología avanza, se vuelve cada vez más difícil negar que muchas de las estructuras que nos rodean son, en esencia, información organizada. Vivimos en un mundo que puede leerse como un texto. Un árbol, una célula, una galaxia, todo parece obedecer reglas. Y esas reglas, como cualquier algoritmo, pueden describirse en código. La luz, por ejemplo, se comporta tanto como una onda como una partícula, dependiendo de cómo la observemos. ¿Eso suena aleatorio? No. Eso suena a un sistema inteligente que responde al usuario. Incluso la teoría cuántica permite que dos partículas separadas por millones de kilómetros estén misteriosamente conectadas. Cambias una y la otra cambia instantáneamente, sin importar la distancia. A eso lo llamamos entrelazamiento cuántico. Y una vez más, eso suena menos a una ley natural y más a una función del sistema, como si ambas partículas compartieran una misma línea de código. Muchos físicos lo han dicho ya, incluso sin querer abrazar del todo la teoría de la simulación. La realidad se comporta como si fuera información. Y si todo es información, entonces todo puede ser interpretado como programación. Y si todo puede ser interpretado como programación, ¿acaso no estamos describiendo un sistema simulado? Por eso, cada vez que los científicos descubren un nuevo patrón, una constante universal, una ecuación elegantemente simple, en vez de cerrar el misterio, lo profundizan, como si estuviéramos leyendo las huellas digitales de una inteligencia que diseñó este entorno con una intención y lo dejó ahí, esperando a que algún día alguien encontrara la clave. Pero, ¿qué tan cerca estamos nosotros de replicar una realidad así? ¿Podríamos nosotros, como humanidad, llegar a construir una simulación tan real como esta? Esa es precisamente la pregunta del próximo capítulo. Capítulo 7. ¿Jugamos a ser dioses? Hace no tanto, los videojuegos eran simples píxeles en una pantalla. Pon, por ejemplo, dos rectángulos y un cuadrado. Eso era todo. Y sin embargo, en su momento, parecía magia. Hoy, los mundos virtuales que creamos son tan detallados, tan envolventes, que cuesta distinguirlos de la realidad. Las simulaciones modernas, impulsadas por motores gráficos como Unreal Engine 5, muestran luces, texturas, sombras y comportamientos tan precisos que el límite entre lo real y lo artificial se vuelve borroso. Y esto es solo el comienzo. La ley de Moore,
que predice que el poder de procesamiento se duplica cada 18 meses, ha sido cierta por décadas. Y aunque se ha desacelerado, la inteligencia artificial y la computación cuántica ya prometen superar las limitaciones actuales. En pocas palabras, estamos cada vez más cerca de poder crear nuestras propias realidades. Ya lo hacemos a pequeña escala. Simulamos el clima, el comportamiento de mercados, las reacciones químicas, incluso los sistemas sociales. Pero lo que viene es mucho más ambicioso. Se habla de mundos completos, poblados por inteligencias artificiales que no solo responden, sino que aprenden, evolucionan y creen que existen. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Porque si nosotros, en apenas unas décadas, hemos pasado de Pong a realidades virtuales indistinguibles de la física, ¿qué podrá hacer una civilización con 1000, 10.000 o 1.000.000 de años más de desarrollo? Podría, perfectamente, crear una simulación tan precisa, tan rica en detalles, que los seres dentro de ella no tendrían forma de saber que están en un mundo artificial, como nosotros, y eso nos lleva a una revelación inquietante. Si el desarrollo tecnológico tiende naturalmente a la creación de simulaciones, y si esas simulaciones tienen habitantes conscientes, entonces el número de realidades simuladas podría superar con creces al de la realidad original. Eso hace que, estadísticamente, sea mucho más probable que estemos en una simulación que en la realidad base. Pero claro, hay un problema: la energía. Simular un universo entero requiere una cantidad de poder computacional casi inconcebible. Se estima que nuestro universo contiene alrededor de 1,0 átomos. Si quisiéramos simular todos sus movimientos, estados y relaciones en tiempo real, necesitaríamos más energía de la que una civilización como la nuestra podría imaginar. Algunos científicos argumentan que para lograrlo se necesitarían estructuras gigantescas llamadas esferas de Dyson, capaces de capturar toda la energía de una estrella. Otros dicen que se necesitaría explotar la energía de agujeros negros. Y algunos simplemente lo consideran imposible. Pero hay un detalle que suele pasarse por alto. Cuando juegas un videojuego, el sistema no procesa el mundo entero al mismo tiempo. Solo calcula lo que necesitas ver o tocar en ese instante. Todo lo demás queda en segundo plano, reducido a datos mínimos. Entonces, si nosotros aplicamos esa misma lógica, y si nuestra simulación solo renderiza lo que percibimos, eso explicaría por qué fenómenos como la observación cuántica, el entrelazamiento o incluso la velocidad finita de la luz parecen tener un propósito oculto: limitar nuestra capacidad de ver demasiado lejos, demasiado rápido, no porque sea una ley física arbitraria, sino porque, como en cualquier videojuego bien diseñado, es una forma de ahorrar recursos. Y si nosotros, seres aún en pañales tecnológicos, ya hemos entendido eso, ¿qué no podría haber entendido quien, o lo que sea, haya creado nuestro mundo? Quizá el universo no necesita ser simulado por completo, solo lo suficiente para que funcione desde nuestra perspectiva. Quizá los detalles que creemos ver son una ilusión eficiente. Y si esto es cierto, entonces no solo estamos dentro de una simulación, sino que estamos jugando a ser como nuestros creadores, creando mundos, diseñando reglas, dando vida a entidades digitales que, algún día,
podrían hacerse la misma pregunta que ahora tú te estás haciendo. ¿Esto que vivo es real? Y si la respuesta es no, ¿qué significa eso para nuestra existencia, para nuestra conciencia, para nuestra alma? Ese es el dilema más profundo, y también el más antiguo, porque en el fondo, lo que estamos haciendo al mirar esta posibilidad es mirar de frente al rostro de lo desconocido, y ese rostro tiene un nombre. Lo exploraremos en el capítulo final. Capítulo 8. Dios, simulador o ambos. Y si todo lo que hemos hablado hasta ahora no es otra cosa que una nueva forma de decir algo muy antiguo, una inteligencia superior, un ser fuera del tiempo y del espacio, una entidad capaz de crear un universo con reglas, lógica, belleza y propósito. Llámalo como quieras, pero la semejanza es inevitable. La idea de un simulador se parece demasiado a la idea de Dios. Ambos serían entes invisibles, inalcanzables, que existen en un plano más alto que el nuestro. Ambos serían capaces de diseñar un mundo completo desde la nada. Ambos serían, en esencia, creadores de realidades. Y entonces surge una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre vivir en una simulación y vivir en una creación divina? Durante siglos, las religiones nos han dicho que el mundo fue creado por una mente trascendental, un diseño consciente, con reglas morales, leyes físicas y libre albedrío. La teoría de la simulación plantea algo similar, pero sin la parte espiritual. Nos dice que alguien o algo nos programó, no por amor necesariamente, no por fe, quizás por curiosidad, por entretenimiento o simplemente por experimentar. Pero al final, el resultado es el mismo. Existimos dentro de algo que no comprendemos. Y si es así, ¿importa realmente quién lo creó? Hay quienes se sienten aterrados ante esta idea. Si vivimos en una simulación, dicen, entonces nada tiene sentido. Entonces no hay propósito, no hay alma, no hay justicia. Pero, ¿es eso cierto? Piénsalo por un momento. Incluso si este mundo fuera simulado, tú sientes, amas, sufres, tomas decisiones, haces el bien, cometes errores, aprendes, cambias. Tu conciencia es tuya. Tu vida tiene consecuencias. Tus actos afectan a otros. Y eso no deja de tener valor solo porque estés hecho de bits en lugar de átomos. Porque si tú crees en la bondad, si luchas por la verdad, si eliges con libertad, entonces eres real. Simulación o no. El filósofo Descartes dijo, pienso, luego existo. Y puede que, después de todo, eso sea lo único que importa. Quizá la verdadera pregunta no sea si esto es una simulación o una creación divina, sino qué vamos a hacer con la vida que se nos ha dado, sea cual sea su origen. Creer en Dios, creer en la ciencia, creer en la simulación. Todas son formas, quizás, de buscar lo mismo. Un sentido, una historia que nos diga que estamos aquí por algo. Y tal vez no encontremos nunca una respuesta definitiva. Pero si este viaje nos ha enseñado algo, es que el universo, sea real o simulado, es un misterio que merece ser explorado. Con humildad, con asombro, con la valentía de seguir preguntando. Porque al final,
Lo más importante no es descubrir si estamos dentro de una simulación, sino descubrir quiénes somos dentro de ella. Y en ese camino, ningún código, ninguna máquina, ningún creador externo puede reemplazar lo que tú haces con tu existencia. Simulado o no, este momento es tuyo. Y eso, amigo mío, es más real que cualquier teoría. Hemos llegado al final del vídeo, y no puedo estar más feliz de que me hayas acompañado hasta aquí. Si este viaje de transformación te ha resonado, si sientes que algo dentro de ti ha despertado, entonces sabes que esto es solo el comienzo. ¿Te gustaría seguir explorando más sobre cómo crear una vida alineada con tu verdadero ser? Entonces no te vayas. Suscríbete ahora mismo, porque verdadero cambio no solo ocurre en este video, sino en todo lo que está por venir. Al darle suscribir, no solo estarás uniéndote a esta comunidad, sino que también estarás enviando un mensaje al universo. ¿Estás listo para recibir la vida que mereces? Haz clic en el botón y acompáñame en el próximo capítulo de esta increíble aventura hacia tu mejor versión. Nos vemos pronto, transformados y listos para todo lo nuevo que está por llegar.